Estoy hablando del tema de las coimas y qué mejor que preguntarle a él. Desde el derecho constitucional, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo se toma? Si digamos, esto puede llegar a afectar justamente la institución del gobierno. Así que hablamos con el doctor Gustavo Ferreira, recordemos que es abogado constitucionalista, un referente en la materia y además profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA. Autor de diferentes libros, expositor, lo llaman de distintos lugares del mundo. Así que muy buenos días, Gustavo, un placer tenerte nuevamente, nuestro columnista estrella de Mañanas con Vos. Muchísimas gracias, buenos días, ¿cómo les va? Hola, Gustavo. Muy bien, además está con agenda complicada, así que no es fácil engancharlo, así que te agradecemos por supuesto que estés con nosotros y te hagas un lugarcito. Muchísimas gracias. En primer término, arranquemos con, tema coimas, audios que se conocieron por parte de Españuolo, que hasta ahora el gobierno no ha planteado nada. Sí hay como bastante ebullición dentro del Congreso, en su momento se planteó, hoy va el jefe de gabinete al Congreso que se calcula que responderá a alguna de las preguntas. El tema es, ¿cómo afecta esto desde el derecho constitucional? Una cosa es la cuestión política, pero digo, ¿cómo afecta la gobernabilidad? ¿Afecta o no? Sí, afecta y desde hace años, porque nos hemos acostumbrado a encontrar todo tipo de audios en cualquier momento. Estos audios que hemos escuchado no sabemos dónde se originaron, quién los originó, cómo los capturaron. No sabemos ni siquiera tampoco si pertenecen a esta persona. En realidad uno debería preocuparse porque evidentemente los servicios de inteligencia trabajan las 24 horas, sin control. Totalmente. ¿Y qué efecto puede causar en la legitimidad del gobierno? Hoy, por ejemplo, salió desde ayer una encuesta de una consultora, Management and Fit, en provincia de Buenos Aires, y hasta ahora es el primer tema que, el 95% de los, de provincia de Buenos Aires conocen del tema, y dicen que ha afectado la imagen del presidente. Ahora, justamente, institucionalmente, esto que veníamos hablando, ¿afecta en su forma de gobierno? Porque hasta ahora el gobierno no ha salido a decir absolutamente nada. Podría haber dicho, esto no es cierto, estos audios no corresponden, es una fake news, no sé, algo. El fenómeno de la corrupción es inherente desde 1983 a la fecha. Y si tuviésemos que poner un mojón en el camino, diríamos que el fenómeno de la corrupción arranca con el gobierno hasta ahora más brutal de la historia, que fue el de Carlos Menem, elegido el 14 de mayo, a tal punto que la audiencia recordará que con motivo de la corrupción, en el año 1994, en la reforma constitucional, se introduce expresamente una fórmula referida a la condena constitucional de la corrupción. Es decir, quienes tenemos unos años y peinamos bastante canas, recordamos los hechos de corrupción en la década del 90 y que también se han sucedido en estos 25 años del siglo XXI. Es decir, la corrupción es inherente al desenvolvimiento de la vida constitucional en Argentina. Había una frase que una vez dijo un político, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Probablemente en este momento, bajo este gobierno presidencial, estamos en presencia de un poder absoluto. Gustavo, ¿qué se puede decir judicialmente en el caso de que estos audios sean concretos? Recién mencionó la posibilidad de que servicios de inteligencia estén detrás de la grabación de este audio. ¿Son válidos en la justicia o no? ¿Cómo puede llegar a impactar en un proceso judicial? Hemos conversado en varias ocasiones con ustedes, que tienen la gentileza de invitarme. Yo a fin de año voy a cumplir 41 años en el ejercicio de la profesión y casi siempre en el ejercicio de mi profesión estuve en la defensa. Así que miro esto desde la defensa, no tanto desde la acusación. No va a ser sencillo porque es prueba hasta ahora obtenida ilegalmente. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina del fruto del árbol venenoso. Es decir, si es un fruto prohibido, si el árbol es venenoso, todo lo que yo obtenga no sé cómo lo voy a legitimar. Claro, van a necesitar otros medios de prueba, otros testimonios para acreditar,
pero hay noticias periodísticas de hoy en la mañana que aparentemente ya desaparecieron gran parte de la prueba. Sí. Y si nos metemos en los vetos, el veto es una herramienta que cuenta el Ejecutivo, que no es solamente del presidente, pero digamos, si nosotros queremos entender qué significa el veto, qué repercusiones tiene el veto. El veto es una medida que puede ejercer el Poder Ejecutivo, no todos los días, en algún momento ocasional. Ahora se ha vuelto una cuestión ordinaria porque toda la legislación que al presidente le desagrada o a su juicio afecta al sector público, trátese de universidades o trátese de jubilados o trate de cualquier tema que se trate que tenga que ver o con la salud o con la educación o con las pensiones y las jubilaciones, el presidente la veta automáticamente. Es decir, el presidente, para ilustrar a la audiencia, con solo tener 1/3 de la Cámara de Diputados y tener 1/3 de la Cámara de Senadores, él puede bloquear cualquier ley, puede ejercer el veto, porque las cámaras del Congreso, para insistir con su legislación, necesitan los 2/3 de lo legislado. Entonces él podría, el actual presidente Milei o cualquier presidente de la Argentina, en el futuro dirán, no, yo no necesito una mayoría, yo gobierno por decreto de necesidad de urgencia, hago absolutamente lo que se me da la gana, tengo el poder absoluto, y bueno, y heroicamente después voy a sostener todas las medidas que me desagraden con el 1/3 que tengo de diputados y el 1/3 que tengo de senadores. Es más, ni siquiera necesita 1/3 de senadores, Claro. porque una ley aprobada, a ver, imaginemos lo siguiente, que el Congreso aprueba una ley de movilidad jubilatoria, que es el sector más atacado con este plan brutal, y los senadores insisten con los 2/3. Bueno, fue lo que vimos nosotros la semana pasada en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no alcanzó los 2/3 y el proyecto de ley cae definitivamente hasta el año que viene. Y en este caso, ¿hay mecanismos que se pueden utilizar para revertir o para limitar estos vetos? ¿Y qué rol le cabe al Congreso frente, porque podemos decir esto, lo que acabas de decir, el presidente puede gobernar por decreto, cuando el Congreso aprueba una ley que no le gusta, la veta? Entonces, ¿qué le queda al Congreso o qué mecanismos tienen para limitar esto? A ver, yo señalaba recién la fecha del 14 de mayo de 1989, que es el comienzo, a mi juicio, de la brutalidad en la Argentina. Y en 1994, 5 años después, para acrecentar los poderes del presidente, en ese caso el presidente Menem, en la reforma constitucional, se inventaron, a su paladar, los decretos por razón de necesidad de urgencia y el veto. Y bueno, estos son instrumentos que están en la Constitución desde 1994, son instrumentos endiablados, macabros. Y el problema, Angie, cuando uno hace una norma, no es que tiene que pensar que va a estar en el paraíso, sino que probablemente un día venga alguien en el infierno y trate de activar esas normas, que es lo que está pasando en este momento. Gustavo, ¿y qué posibilidades hay? Bueno, pasó con la ley de emergencia en discapacidad, que no pudo aguantar de alguna manera el veto del presidente Javier Milei, y afirma de que lo va a tratar de llevar por la vía judicial. ¿Hay posibilidades de eso? ¿Cómo sería ese proceso? No va a tener posibilidades. Yo no creo que el Poder Judicial se entrometa en algo que fue de estricta naturaleza legislativa. Ahora, todo esto es una cuestión de tiempo, porque en cuanto judicialicen puede existir una medida cautelar transitoria que paralice, o sea, todo lo que tenga que ver con la palabra Poder Judicial o judicialización, la gente que nos está escuchando, cuando escucha esa palabra, tiene que decir demora. Demora. Más demora. Claro. No sabemos cuánto va a pasar. A tal punto que yo recién, en la mañana, conversaba por WhatsApp con Angie, y le comentaba que ayer la Corte Suprema dictó un fallo 16 años después. Sí. Escuchan bien, 16 años después rechazó una demanda que promovía la movilidad jubilatoria. Así que fíjense lo que significa judicializar. Claro. Ahora, la oposición está buscando un proyecto para limitar justamente los decretos. Lo va a vetar, Angie. Eso es lo que va a hacer. Desde el punto de vista de la teoría general del derecho, uno puede impugnar y decir que el presidente no tiene capacidad para vetar precisamente ese proyecto que vos estás mencionando. Yo me anticipo a decirte, Angie, que lo va a vetar, y nos vamos a encontrar acá, ustedes me van a invitar a mí y vamos a comentar el veto que está haciendo Milei
a la ley que limita sus poderes para los decretos por razones de necesidad urgente. Si sale ese proyecto, ¿no? Recordemos a la audiencia que esa ley es del año 2006. O sea, la ley perniciosa que en este momento le está dando los poderes a Milei es un engendro que hizo Menem en 1994, se instaló en el artículo 99 de la Constitución, y luego, durante el gobierno de Néstor, se aprobó este proyecto que favorece las potestades de Milei. Es decir, de esto tengo que ser absolutamente sincero. Así como soy crítico de Milei, Milei no está usando ninguna herramienta jurídica que él haya convertido. Estas herramientas se las dieron Carlos Menem cuando impulsó la reforma constitucional y Néstor Kirchner cuando impulsó la reglamentación legal. Pero esto afecta directamente el equilibrio de poderes, porque uno dice, bueno, ok, cuando escucha a la oposición, porque, a ver, digamos, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, este presidente está haciendo uso y abuso del tema de los decretos y el veto. Hasta ahora esto no se había visto. Entonces, y creo que hay ciertas situaciones que duelen, como la ley de emergencia por discapacidad, ligado a que en el momento que se conoce que el presidente veta esta ley, que además se conoce el tema de las coimas y que supuestamente hay que probarlo y la justicia tendrá que trabajar al respecto, la hermana del presidente se estaría llevando un 3% de estas coimas de la droguería del sur argentino, que tiene que ver con estos medicamentos. Entonces, digo, el enojo de la sociedad es muy grande. Veíamos recién esto que está afectando la credibilidad del gobierno. Ahora, no se puede hacer nada para justamente lograr este equilibrio de poder, porque para eso tenemos 3 poderes en la Argentina. Lo que pasa es que los poderes quedaron desequilibrados en la reforma constitucional de 1994 cuando se acrecentaron los poderes del presidente. Es decir, con la idea de atenuar los poderes del presidente se hizo exactamente lo contrario. Entonces hoy los poderes presidenciales de 1994 son poderes que avanzan, y llega una persona como Milei, que desprecia al resto de las instituciones, o desprecia concretamente a las instituciones, porque él dice que es el topo que viene para destruir el Estado, y el Estado es la Constitución. Bueno, el resultado está a la vista con la devaluación institucional. Uno tiene que pensar, cuando hace las normas, que no va a ser gobernado por ángeles, tampoco por demonios, pero que para eso están hechas las reglas de derecho, porque si todos fuéramos ángeles en una comunidad, no necesitaríamos el derecho constitucional. La verdad que uno te escucha y en definitiva, al menos de mi parte, yo decía, bueno, a ver, tener esperanzas de que en algún momento se corrija esto, y no es el gobierno de Javier Milei específicamente, sino uno quiere y confía en la Argentina que tenemos 3 poderes. Ahora, el uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia, el tema de los vetos, claramente nos deja a los argentinos de manera desamparados. No hay equilibrio de poder, claramente. Entonces uno espera que esto en algún momento se revierta. Más el fenómeno de la corrupción que se mantiene sin alterado. O sea, vos tenés, como muy bien está diciendo, desequilibrio de poderes, abuso en el ejercicio de los poderes, reacciones tardías o nulas de la Corte Suprema, un Congreso que cuando toma sus decisiones es contradecido, porque sus decisiones son completamente vetadas. Entonces la gente dice, bueno, en el institucional, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo funciona? Todos los países del mundo funcionan con instituciones. Esta es la realidad. Seguiremos hablando porque es un tema que está abierto al debate, y seguramente, además, siempre veo tus papers y lo que publicás, y el tema de corrupción viene, digamos, hoy leí el artículo que me mandaste, viene de hace muchísimo tiempo en la Argentina. Ojalá que en algún momento se corrija, no perdemos la esperanza. Así que, como siempre, un placer enorme tenerte mañanas con vos. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, como siempre, para todas las sanjuaninas y los sanjuaninos, y a ustedes en particular, y a la gente en el estudio. Muchas gracias. Tengan buenas tardes. Con mucho sol. Muchas gracias, eso seguro, ya está empezando a calentar el solcito en San Juan, así que gracias, Gustavo. Por eso les digo, con mucho sol, gracias.